Hola, sean bienvenidos. Nosotros somos alumnos de distintas carreras de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, perteneciente a la UNAM. Como parte de nuestra materia de perspectiva de género, creamos este espacio para hablar acerca de las bases neurobiológicas del género y de la orientación sexual, así como su historia en el ámbito científico. Yo soy Daniela Jiménez, estudio la carrera de tecnología y curso el cuarto semestre, y hoy seré su moderadora. Con nosotros está Antonio. Él estudia la carrera de Ciencias de la Tierra en el cuarto semestre. Ulises, que es de tecnología y está cursando igualmente el cuarto semestre. Fernando, estudiante de segundo semestre de negocios internacionales. Y por último, Daniela Barba, que estudia la carrera de neurociencias. Ella está cursando el sexto semestre y actualmente forma parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la ENES Juriquilla, una comisión reciente, pero con ganas de integrar la perspectiva de género en la comunidad estudiantil. Bueno, vamos a ver primero, ¿qué son todas estas palabras nuevas? Daniela, tú que estudias neurociencias, coméntanos un poco sobre qué son las bases neurobiológicas. Claro que sí. Las bases neurobiológicas vienen del estudio del sistema nervioso, el cómo están organizadas estas células nerviosas, así como su influencia y el trabajo en conjunto con los otros sistemas de un organismo. Y estos estudios son fundamentales para entender los procesos biológicos o conductas que los organismos tenemos. Existen, por ejemplo, las bases neurobiológicas de la memoria, las bases neurobiológicas del aprendizaje. Intentan responder esencialmente a preguntas como ¿por qué recordamos? O ¿por qué aprendemos? ¿Por qué olvidamos? Así como se han realizado estas preguntas, en la historia se han realizado preguntas como ¿por qué nos sentimos atraídos o atraídas por un hombre o por una mujer? ¿Qué procesos biológicos nos permiten identificarnos de cierta manera? ¿Cuáles son las diferencias entre el cerebro de un hombre y el de una mujer? ¿O por qué socialmente se ha atribuido características binarias y roles clasificados por este sistema de dos géneros? Muy bien, ahora vamos a centrarnos un poco a los conceptos que nos traen hoy aquí antes de ser integrados bien con la neurociencia. Primero que nada, ¿qué es el género? Bueno, pues el género se puede definir como una vivencia que cada persona tiene sobre su cuerpo, su expresión y prácticamente su identidad. Es importante recordar que el género puede corresponder o no con lo socialmente esperado del sexo biológico. Este último término, el sexo biológico, tiene que ver únicamente con los cromosomas, los genitales y las proporciones hormonales de cada persona, mientras que el género es completamente social. De acuerdo, ¿y qué es la orientación sexual? Bueno, por otra parte, la orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción, ya sea emocional, afectiva, sexual, hacia personas de su mismo género, diferente al suyo o de algún otro. Esto acompañado de la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Debido a que estos son temas complejos, se han realizado diversas investigaciones a lo largo de los años sobre la orientación sexual y el género y su relación con la psicología y neurobiología humana. Es decir, ¿cuál es el fundamento biológico que expresa el género y la orientación sexual en la conducta humana? Sin embargo, algunas investigaciones han pasado por sesgos, han tenido interpretaciones erróneas, diseños experimentales que buscan comprobar hipótesis que atienden a ideas patriarcales y heteronormativas. Conocemos como heteronormatividad, que es un conjunto de normas que la sociedad heterosexual ha impuesto. Esto nos han dictado en nuestra vida, qué somos, cómo debemos ser, qué nos debe gustar, y el patriarcado es esta organización social en la que la autoridad ha sido ejercida predominantemente por varones. Ok, a ver, entonces Antonio, cuéntanos un poco más acerca de estos sesgos en la historia de la investigación, por favor. Claro, es un error que se da en las investigaciones científicas en la que el investigador se ve predispuesto a llegar a un resultado debido a los prejuicios sociales que tiene. Esto era muy común, sobre todo en siglos anteriores, cuando no estaban tan reguladas las publicaciones científicas, haciendo de todo el proceso algo subjetivo, cosa que se trata de evitar a toda costa durante una investigación científica.
Otro error que pueden cometer los investigadores es el no tomar en cuenta todas las variantes del género para hacer los diseños experimentales. Para ser más exactos, yo me estoy refiriendo a los modelos experimentales con humanos, ya que estos pueden o no abarcar y ahí también no representan a la población en su totalidad. Y sucede lo mismo con los modelos experimentales, con los roedores, por ejemplo. Muchas veces se desarrollan técnicas o fármacos, por ejemplo, usando un protocolo base, usando a los machos en los roedores, ¿no? Por ejemplo, porque supuestamente es más sencillo. Sin embargo, se debería de generar diseños experimentales que tomen en cuenta todas las variables hormonales que también ofrecen estos roedores en el aspecto de que se puede utilizar en las hembras, por ejemplo. Sí, bueno, esto es algo que por supuesto va a afectar a muchas investigaciones. Pueden llegar los prejuicios sociales y el estigma sobre la orientación sexual. A mediados del siglo XX, había intentos médicos de curar la homosexualidad por medio de tratamientos quirúrgicos, como castración, histerectomía, lobotomía, ablación de clítoris, tratamientos farmacológicos, como el uso de hormonas, estimulantes, depresivos sexuales o tratamientos con electrochoques. Tratamientos que no surgieron a partir de la evidencia científica, sino a partir de una homofobia normalizada que se tenía en ese tiempo. La sociedad heteronormativa y patriarcal rechaza lo que no entra dentro de sus normas, pero estos prejuicios ya se han estado desmantelando con las nuevas generaciones, en donde una visión más abierta y el respeto por la diversidad comienzan a ser nuestro día a día, algo que sin duda cambiará la forma en que se hace investigación y que dará lugar a más propuestas que logren incluir a la población que ha sido invisibilizada a lo largo de los años. Y por el mismo sesgo en la investigación, en los primeros estudios que se realizaron en esta búsqueda de las diferencias anatómicas entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, pues se dieron varias interpretaciones erróneas, ¿no? En las que concluían que las mujeres pues eran menos inteligentes porque tienen el cerebro más pequeño que los hombres, y sin embargo pues estos estudios no consideran las proporciones anatómicas como factor influyente, ¿no? Y en su lugar pues se lanzaron a conclusiones que permitían justificar esta exclusión de las mujeres en esta sociedad y en muchísimas otras actividades. Y bueno, pues los cerebros de las mujeres sí eran más pequeños, sí son más pequeños, porque sus cuerpos son más pequeños, nuestros cuerpos son más pequeños. Pues estudios recientes, por ejemplo, se han refutado esto. Sin embargo, a veces no se toma en cuenta. Perdonen. No te preocupes. Voy a ir por agua. Pero bueno, a todo esto, yo quisiera agregar algo que considero muy importante, porque incluso existen otros factores que afectan los resultados de este tipo de estudios, porque, por ejemplo, el acceso a la educación, ¿no? El acceso a la educación que ha sido históricamente negado por muchísimas mujeres, yo creo que aquí hay una aparente superioridad intelectual por parte de los hombres que esta es debido a la educación. Entonces, en la realidad es que hay una ventaja innata. Y pues aunado a esto también el cerebro pues también es moldeado por el ambiente que lo rodea, ¿no? Por todo esto de la epigenética que se habla de ello. Y pues es decir, estos paradigmas sociales y culturales moldean nuestra forma de pensar y por ende a nuestro cerebro. Entonces pues es lógico pensar que los cerebros de dos géneros sean distintos en una sociedad que se comporta diferente con cada género y espera cosas distintas de cada uno. Y esto puede pues influenciar nuestros intereses hasta nuestra fijación de metas. Sí, totalmente. Es como este estereotipo de que las mujeres no eligen carreras de ciencia, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo que se nos inculca desde temprana edad, de ver como el matrimonio, la maternidad como nuestra definición de éxito, cuando a los hombres se les inculca más el desarrollo profesional como su definición de éxito, ¿no? Creo que sí tiene definitivamente mucho que ver todos estos factores externos. Y otros ejemplos, así como mencionas, pues está el estudio de Dean Hammer de 1993,
en donde se atribuye a un gen la característica de la homosexualidad. Hubo bastante ruido con este artículo, que incluso artículos que lo refutan, que como mencionaba hace rato, no fueron tomados en cuenta, fueron opacados totalmente por este otro ruido y quedaron en el olvido. Ahorita ya se están retomando de nuevo, pero bueno, puede ser que muchas veces no se retomen esos artículos y pues habría que dar de nuevo, bueno, comenzar de nuevo otra investigación sobre eso con otros ojos. Y bueno, ver cómo esa sociedad usa la evidencia científica para su propio beneficio, pues es lo que hay que evidenciar ahora, ¿no? Que pues la investigación científica no es para esto, ¿no? Sino para comprobar cosas que sean intermedias, por así decirlo, no para darle como la razón a ciertos grupos sociales, ¿no? Sí, Y tiene bueno, que ser objetiva. y pues sí, gracias a la tecnología de hoy en día, como la resonancia magnética funcional, pues sabemos que los cerebros, tanto de hombres como mujeres y también entre gemelos, pues son diferentes. No podemos pedir que sean exactamente iguales, ¿no? Pero pues también gracias a la tecnología de comunicaciones y los medios de comunicación, pues han ayudado también a continuar con estas ideas distorsionadas que aunque se han refutado, no se han dejado de comunicar con el mismo objetivo, ¿no? De la homofobia que se tiene a las personas o la fobia que se tiene a las diferencias. Bueno, para evitar estos problemas, yo creo que la evidencia científica debería avanzar a la par con la percepción social que se tiene en ese momento, no quedarse con ideas antiguas, es decir, irse actualizando de acuerdo a las necesidades e ideologías de la sociedad, intentando pues que sea una herramienta para un análisis objetivo de los fenómenos sociales, en vez de justificar, respaldar ciertas ideas que si bien ya no son las más adecuadas, tampoco es que fueran más correctas. Sí, así es. De hecho, hay una preocupación por el feminismo, de que el género, el concepto de género sea cosificado al entrar al estudio de las neurociencias, al intentar de que pues esté dentro como de clasificaciones o de sistemas cerrados, como algo estandarizado o fijo. Eh, Porque así es, bueno, en la ciencia como que tratan de estandarizarse algunas cosas, pero sin embargo, siempre está en constante cambio, ¿no? Pero pues así como el género está en constante cambio, eh, pues debe tomarse esto en cuenta. Eh, Igual, bueno, esto sigue siendo algo preocupante. Porque pues se debe evitar que en la investigación se vayan a reforzar los estereotipos de género que nos han llevado a esta desigualdad, ¿no? Y bueno, pues a pesar de los tremendos avances que ha habido aquí en las neurociencias, este tema del cerebro, sexo y género sigue siendo un tema engañoso, o bueno, no un tema engañoso, más bien que puede llevar a engañosas interpretaciones y debe como que tomarse con cuidado y agarrarse con pincitas para poder estar viendo todo, analizarlo todo por completo y no dejar como cabos sueltos. Sí, claro, definitivamente es algo bien interesante y que tanto las ciencias exactas como las ciencias sociales pues deben de tener en cuenta para sus estudios. Entonces, ¿cómo están constituidas las percepciones sobre el género hoy en día? ¿Cuáles son los elementos del género? Bueno, pues para esto tenemos que definir la identidad de género, ¿no? Y este pues es un concepto que se tiene uno mismo como un ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. En cambio, la expresión de género es cómo me expreso en términos de vestimenta, hábitos y conductas. Por último, el rol de género es el conjunto de comportamientos, actitudes y actividades que una sociedad espera que realice una persona en función de su sexo. Esto pues al interactuar con el mundo que lo rodea. Todos estos estereotipos que tenemos de conducta del hombre y de la mujer, estos roles deberían distribuirse y asignarse de acuerdo a los estereotipos de género. Ok, ¿y cuáles se podrían decir que son los géneros que existen? Anteriormente
se ha intentado establecer una definición del término género que únicamente contempla dos posibilidades en el sistema binario, el masculino para los hombres y femenino para las mujeres. Esto en relación con el sexo, varón y hembra, con dos tendencias sexuales para intentar definir nuestra identidad como heterosexual y homosexual. Sin embargo, la identidad es la percepción y manifestación personal del propio género, como se identifica a una persona independientemente de su sexo biológico, para la que no existe una norma absoluta que lo defina. De esta forma, el género de una persona es aquel con el que éste está cómoda. Ok, y sí, incluso es algo que se relaciona mucho con la orientación sexual, ¿no? Se creía que una persona que se identificaba como mujer forzosamente tenía que estar atraída hacia hombres, ¿no? Cuando realmente vemos que esto es algo independiente, ¿no? Del género y la orientación sexual. Y entiendo que la definición de orientación sexual también es un término que ha cambiado mucho con el tiempo, ¿verdad? Así es. De hecho, este 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, que tiene su origen en la Asamblea de la OMS, Organización Mundial de la Salud, porque justamente un día como este, del año de 1990, se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Justo, igual. Aunado a esto, la ONU proclamó este día como conmemorativo en el 2004 y en México se conmemoró oficialmente hasta el 2014. Wow. Entonces, ¿cuál es la definición actual de orientación sexual y cuáles son las orientaciones que se identifican? Claro, mira, la orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emotiva, afectiva y sexual por otra persona. Aquí es importante mencionar que la orientación sexual es independiente del sexo biológico y de la identidad de género. Algunas de las categorías más reconocidas son bisexualidad, es donde sientes atracción emocional, afectiva y sexual por personas, ya sea hombre o mujer, independientemente de su sexo o su género. También tenemos por otro lado la heterosexualidad. Aquí es el sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de sexo o género distinto al propio. Y por último tenemos a la homosexualidad. Aquí es donde uno siente atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo sexo o género. Y aquí es donde se suele identificar a los gays y a las lesbianas. Sin embargo, dentro de la sociedad heteronormativa, ha habido y sigue habiendo intentos de curar a las personas de cualquier identidad de género u orientación sexual diferente a la heterosexualidad. Ahora se le ha cambiado un poco este nombre, ahora se le llama esta terapia de conversación, pero estos son actores que atentan contra los derechos humanos de las personas al final de cuentas y no se tienen fundamentos de una investigación neurocientífica. Bueno, pues para terminar con esta conversación, yo creo importante rescatar que la investigación sobre las bases neurobiológicas del género y de la orientación sexual es algo novedosa. Es decir, se encuentra todavía en pañales. Se está empezando a estudiar este tema desde otras perspectivas, otros ojos con perspectiva de género. En los siguientes años se espera que haya más propuestas de investigación acerca de este tema, además de más neurocientíficos en México, ya que esta es una carrera reciente en el país. Lleva 4 años, poco más de 4 años desde que salió en Ciudad Universitaria, y son pocos aún. Poco a poco, ellos intentarán llenarse de más generaciones de neurocientíficos en nuestro país. Y bueno, si quieren conocer más sobre estos temas, les recomiendo leer el libro Cuestiones de Género de Cordelia Fine. En este libro se habla más que nada de la relación entre los cerebros y el género. Y por último, también yo quisiera profundizar un poco en, más bien poner énfasis en la orientación sexual. Es de suma importancia entender e informarse sobre nuestra orientación sexual. O sea, el acudir con psicólogos certificados, con sexólogos y demás profesionistas del área, en realidad no es malo. Ah, sino al contrario, esto nos ayuda a evitar la negación, la fobia y el querer modificar las identidades de género o las orientaciones sexuales. Y bueno, por último, quisiera agregar que, por ejemplo, una gran profesionista en el área es la doctora Lorena Olvera Moreno, quien es una sexóloga mexicana y ex becaria de Fulbright, con más de 12 años de experiencia como educadora y terapeuta sexual. Entonces, aquí les dejo el dato. Gracias. Esperamos que les haya parecido interesante este videocast y que al igual que
que a nosotros hayan aprendido un poco sobre este tema tan complejo como lo es el género y la orientación sexual. Sí, les agradecemos mucho por vernos. Toda la referencia bibliográfica la pueden encontrar en la descripción de este video y por favor déjenos sus comentarios. Esperamos que juntos logremos una sociedad mucho más tolerante e informada. Muchas gracias.